Buenas tardes. Nos hemos olvidado mencionar dos invitados, el señor Emerson Fittipaldi y el señor Jorge Girasole. Así que un aplauso para ellos. Bueno, hoy tengo también el gran agrado de presentar a ustedes la temporada de una agrupación. Se trata de nada menos que el doctor Pablo Abdala Schwartz. Nació en Montevideo el 14 de julio del año 66. Casado con Adriana Ibarra, padre de 3 hijos, hijo de Carlos Eduardo Abdala, quien fue convencional del Partido Nacional, vicepresidente del PPS, Ministerio de Trabajo, Servicios y Seguridad Social, así como embajador en Paraguay, donde fallece lamentablemente por un atentado por error en el año 1975. Pablo Abdala estudia lo primero en la Escuela Francia, luego el Colegio y Liceo David Thomas Memory School de Montevideo, colegio que fui yo exalumno 22 años antes que él. Después entra en el Colegio San Andrés en Asunción del Paraguay, así como el bachillerato seminario y el doctorado en Derechos y Ciencias Sociales de la UDELA. Como actividades políticas, milita en el Partido Nacional, ocupando distintos cargos a través de las épocas. Ingresa en la actividad pública en el año 1984 en el Tribunal Contencioso Administrativo. Como ministro de Obras Públicas, formando parte de varias comisiones, siendo asesor letrado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. El 25 de septiembre de 1995 fue designado previa venia de la Cámara de Senadores como director de la Administración Nacional de Puertos, así como también de ANCAP en el año 2001. Desde el año 2005 hasta el 2020 asume como representante nacional, o sea, por 3 periodos consecutivos, y es actual presidente del INAU. Pero por sobre todo hay que decir lo siguiente: estamos ante una gran persona, un gran demócrata, un republicano, una persona llena de humanismo cristiano y además tiene un pequeño defecto. Fue delegado del Club Nacional de Fútbol. Tenés buena audiencia. Esta está muy dulce, esta otra. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar ocupando esta tribuna. Muchas gracias al Rotary por esta invitación a Montevideo. Es la oportunidad de encontrarme y reencontrarme. Nos estamos reencontrando permanentemente con viejos y queridos amigos y amigas. Y es, por supuesto, un honor siempre comparecer en este ámbito tan prestigioso que además representa una tradición de compromiso social, de compromiso republicano, que sin ninguna duda es claramente perceptible. Quiero agradecer algunas presencias en particular, como por ejemplo la del embajador de Alemania, la de la señora embajadora de la OEA en Uruguay, que además en este momento es la directora interina del Instituto Interamericano del Niño, tan vinculado a nuestro quehacer cotidiano. Saludo también, que lo voy a entrar y lo veo de lejos, al cónsul de Ucrania, el doctor Guadalupe, por supuesto a la diputada Lourdes Rapalín, y bueno, y a tantos amigos y amigas que bueno, que es un gusto estarnos encontrando aquí. Al señor presidente, a toda la directiva del Rotary, a Jorge Argenti, que el otro día nos encontramos a la salida de misa, y allí me trasladó esta invitación y me sorprendió gratamente con esta oportunidad que hoy estamos concretando. Y permítaseme hacer una referencia de carácter personal, pero que me resulta ineludible, y es a un querido amigo mío que es miembro histórico de esta institución,
con el cual no somos parientes, pero tenemos casi que un lazo sanguíneo, que es el doctor Jorge Bergián, que es además quien por primera vez me invitó a uno de estos almuerzos tan cálidos y tan gratos. Yo voy a intentar, hechas estas invocaciones iniciales, dar en grandes pinceladas datos e informaciones que puedan ser útiles e ilustrativas de lo que hacemos en el INAU, y no solo de lo que hacemos en el INAU, de lo que, como el título sugiere, en tal caso pueda definirse como el estado de las políticas de infancia y de adolescencia en el Uruguay. Y también por eso quiero agradecerle a Rotary Montevideo por detenerse a analizar este tema, por ocuparse de este asunto que es tan relevante y tan importante en el marco de las políticas públicas, las políticas de infancia y adolescencia, por lo mucho que se juega con relación a ellas en nuestra sociedad y en cualquier sociedad. Porque los niños y los adolescentes son sujetos de derecho, tienen sus derechos consagrados por la legislación nacional e internacional, básicamente por la Convención de los Derechos del Niño y por el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y por lo tanto ahí hay una obligación del Estado y de la sociedad de protegerlos, de promoverlos y de garantizarles, por lo tanto, el acceso y el goce de esos derechos. Pero es mucho lo que se juega en la sociedad, no solo por eso, que ya sería importante, sino porque en función de lo que hagamos o dejemos de hacer con relación a las políticas de infancia, estaremos determinando la propia calidad, la propia condición, la propia calificación de la sociedad que entre todos conformamos. Como se dice comúnmente, y es verdad, una forma de catalogar a las sociedades es en función de cómo cuidan, está un poco gastada la frase, pero me parece bien representativa, cómo cuidan a los sectores más vulnerables, cómo cuidan a los niños, cómo cuidan a los viejos. Y en ese sentido creo que en el Uruguay, digámoslo muy claramente también, tenemos una rica y larga tradición de haber hecho las cosas bien con relación a este tema. Y esto no pretende ser, por supuesto, un planteamiento o una definición excesivamente optimista o eufórica. Desde luego que tenemos carencias, dificultades, desde luego que los sistemas de promoción y de protección de los derechos son perfectibles y tienen debilidades, pero reconozcamos que la historia del Uruguay indica que tempranamente nuestro país resolvió conceptualmente y también desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista de las políticas públicas aspectos que otros países todavía debaten al día de hoy. El Uruguay, por ejemplo, es en ese sentido vanguardista en lo que tiene que ver con la creación de su legislación interna. El próximo año 2024 estaremos conmemorando 90 años de la vigencia del Código de la Niñez y de la Adolescencia. En esa oportunidad fue creado el Consejo del Niño, por lo tanto el INAU, que es el sucesor del Consejo del Niño, estará cumpliendo 90 años el próximo año, una existencia prácticamente centenaria. Fuimos el primer país de la región en ratificar la Convención de los Derechos del Niño del año 89, que el Estado la ratificó en el año 1990. Tenemos una rica tradición en cuanto a la atención y la protección de la primera infancia. El Plan CAIF este año está cumpliendo 35 años de vigencia y de crecimiento ininterrumpido en la conformación y la concepción de un modelo de atención y de cuidado de la primera infancia que también es único en la región y que hoy registra permanentemente el interés y la atención de otros países muy avanzados en otras áreas de la vida nacional y de la vida económica y de la vida social, pero que sin embargo se detienen a analizar el fenómeno uruguayo en lo que tiene que ver con la atención de la primera infancia. Y ustedes me dirán, bueno, pero entonces está todo bien. No, por supuesto que no está todo bien. Por supuesto que vivimos en una sociedad que tiene contrastes, en una sociedad que tiene debilidades, que tiene desafíos, que nos interpela en los más diversos planos y que también nos interpela en lo que tiene que ver con la protección y el cuidado de los niños, por factores muy diversos que no nos vamos a detener a analizar ahora y que por supuesto representarían la necesidad o la conveniencia de una larga reflexión y de un largo análisis, pero convengamos que desde el Estado hemos hecho cosas o hemos resuelto temas que implican por lo menos el reconocimiento de los problemas. Después tenemos que ser eficientes e inteligentes, porque con eso solo no alcanza, en lo que entre todos
articular y tenemos que hacer en conjunto para que las cosas, por lo tanto, impliquen la calificación de una sociedad con una malla de contención y de atención a los más vulnerables que resulte eficaz y eficiente. Hay un concepto en todo esto que es clave, que es el de la corresponsabilidad. El Estado no puede ni debe hacer todo. Es más, el Estado actúa de manera subsidiaria, de manera supletoria. La corresponsabilidad es entre el Estado y la familia, entre el Estado, la sociedad civil y la familia como instituciones fundamentales que tienen que inteligentemente, repito, complementarse en el esfuerzo y articularse para hacer posible lo necesario y para mejorar permanentemente las respuestas. Pero desde el sistema político, y lo reivindico porque lo integro, pero no solo porque lo integro, sino porque lo que voy a decir ahora lo digo con convicción. Creo que en este tema, en un país donde todo se debate, donde todo se discute, donde todo se cuestiona, y está bien, porque eso es parte de la vida democrática, sin embargo, en estos temas hemos ido construyendo líneas de acción que son continuas en el tiempo y que han registrado los suficientes consensos como para que a esta altura todos nos encontremos en ella. El Plan CAIF es un buen ejemplo, pero no solo el Plan CAIF. Está claro que los distintos partidos políticos, a lo largo de los años, hemos asumido implícitamente, sin haberlo proclamado o declarado, que las políticas de infancia son políticas de Estado y que los niños y los adolescentes no son ni deben ser botín de disputa política y que por lo tanto debemos tener entre los uruguayos todos juntos una agenda que todos reconozcamos como tal y que más allá de matices, más allá de los énfasis ideológicos que son naturales y de las distintas etapas de la vida del país, bueno, todos reconozcamos que el camino es uno solo y estemos dispuestos a recorrerlo juntos. Y esto ha tenido su expresión en las definiciones políticas de gobierno asociadas a la asignación de los recursos, asociadas a las definiciones presupuestarias. En un país donde mucho se discute o se reflexiona en cuanto a el direccionamiento del gasto público, porque es verdad, gastamos más en los viejos que en los niños, pero por una razón muy elemental, que es de carácter demográfico, que es de carácter poblacional, y que tiene que ver con aspectos que no son disponibles para los gobiernos, porque en un país donde hay muchos jubilados, las jubilaciones hay que pagarlas y hay que cumplir con la ley. Eso no quiere decir que haya una definición política de invertir más en los mayores que en los niños o en los adolescentes. Yo iría más bien al terreno, que ahí es donde hay que dar la discusión, de lo que es de libre disponibilidad del gobernante de turno, y allí encontraremos, en el actual gobierno y en los anteriores también, y esto creo que, repito, es una línea que puede advertirse a lo largo del tiempo, ha habido una clara preferencia por la inversión de aquellos recursos que son disponibles, en un país donde naturalmente las necesidades son ilimitadas y los recursos siempre son finitos, por las políticas de primera infancia. INAU, sin ir más lejos, administra uno de los presupuestos más grandes del Estado. ¿Qué quiero decir con presupuestos más grandes del Estado? Si nosotros ordenáramos los distintos incisos que componen el presupuesto nacional, INAU es un servicio descentralizado del artículo 220 de la Constitución, como se lo conoce, estaríamos, o estamos, mejor dicho, entre el quinto y el sexto lugar, administrando un presupuesto equivalente al del Ministerio de Obras Públicas, superior aún al del Ministerio de Desarrollo Social, si restamos lo que se invierte o se gasta, o se invierte, mejor dicho, en asignaciones familiares, superior al de organismos muy importantes como el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Ganadería, inferior solo al de ASE, del Ministerio del Interior. Esto claramente lo que implica es que en materia de políticas de infancia no ha habido regresión, no ha habido marcha atrás, ha habido un proceso que ha sido de acumulación, y enhorabuena que así haya sido. En este periodo, que es el que yo puedo hablar con más autoridad, porque asumí la presidencia de INAU el 1 de abril del 2020, cuando el nuevo gobierno en ese entonces recién se instalaba, tuvimos un refuerzo presupuestal del 16% en términos reales. Estamos ejecutamos el año pasado 18.000 millones de pesos, más de 400 millones de dólares. Después, por supuesto, tenemos que discutir si lo ejecutamos bien o cómo lo ejecutamos, pero no es por un tema de falta de asignación presupuestal que en tal caso se pueda cuestionar a los gobiernos o al sistema político por no haber hecho lo necesario. En el año 2021 hubo un importante refuerzo, como ustedes saben bien, para la atención de la primera infancia, con 50 millones de dólares que fueron destinados por el Gobierno Nacional y aprobados por el Parlamento por unanimidad, precisamente, entre otras cosas, para la expansión del Plan CAIF, que desde el INAU
INAU gestionamos y administramos, pero para la atención a la primera infancia en general, incluyendo en esto las prestaciones que el Ministerio de Desarrollo Social a ese respecto también realiza. Y ustedes dirán, bueno, y con todos esos recursos tan importantes para un país donde los recursos nos sobran, ¿qué hace el INAU? ¿Qué prestaciones administra, gestiona? ¿Qué servicios le brinda a las familias? ¿Cómo hace para garantizar la protección y la promoción, que son los dos verbos nucleares que caracterizan nuestra actuación de niños, niñas y adolescentes? Bueno, por supuesto que hacemos muchas cosas. Para empezar, es una institución de gran envergadura. Es una institución que tiene 5.000 funcionarios públicos, que tiene presencia en todo el país, por supuesto, que gestiona directa o indirectamente, porque aquí hay una clave muy importante. Nosotros gestionamos en forma directa muchos servicios, pero gestionamos mucho más en una alianza muy inteligente con la sociedad civil. Acá están las compañeras de aldeas infantiles, Verónica y Lucía, que son socios estratégicos del INAU, aldeas como las demás organizaciones sociales, porque desde luego solos no podríamos, para atender a todos los niños que atendemos y para dar todos los servicios que brindamos. Y en esa condición lo que cumplimos, como lo establece el artículo 68 del Código de la Niñez, es la rectoría, es nuestra condición de órgano rector, que suena un poco ampulosa la palabra, y por supuesto no está dicha en un sentido académico, uno asocia la rectoría a las universidades. Bueno, no está dicha en ese sentido. Está dicha en el sentido de la regulación, en el sentido de la definición de las políticas, en el sentido de la administración de todo lo que es menester administrar en nuestra sociedad y en el marco de ese sistema que conformamos entre el INAU y las organizaciones sociales para dar, por lo tanto, cumplimiento a los servicios que tenemos que cumplir. En el ejercicio de una competencia que es vastísima, porque implica el amparo, en el caso de aquellos niños que están bajo la tutela del Estado, porque rompieron los vínculos con su familia original o porque esos vínculos se fragilizaron, las tareas de carácter socioeducativo que también realizamos, porque el INAU es un organismo vinculado al gobierno de la educación y al ejercicio de los servicios educativos, desde la educación no formal y a partir de los proyectos socioeducativos, los centros de primera infancia, los CAI, los clubes de niños, los centros juveniles, la regulación del trabajo infantil, que también es una tarea que nosotros realizamos, más que la regulación del trabajo infantil, la persecución del trabajo infantil, que es ilegal, y la regulación del trabajo adolescente, decente, que ese sí está permitido por la legislación, el control de los espectáculos públicos, para todo lo cual contamos con cuerpos inspectivos que realizan esa tarea para cumplir con lo que manda el Código, lo que se establece en los artículos 186 y 187, de prevenir y de proteger a niños y adolescentes de actividades o de frecuentar determinados ámbitos donde obviamente corren riesgo desde el punto de vista de la vulneración de sus derechos. Y esa es entonces nuestra competencia, por supuesto, en grandes líneas, te repito, es de una gran vastedad y por supuesto de una gran complejidad también. Esa estructura implica, para que ustedes tengan algunos números, la gestión de aproximadamente 140 centros de 24 horas en todo el país, residencias, hogares, centros de primera infancia, de las distintas franjas, ¿no? Primera infancia, infancia, adolescencia, centros de salud mental, que también el área de salud mental es de gran importancia en nuestra institución. 560 centros de primera infancia, los otros eran residencias de tiempo completo, no sé si quedó claro, es decir, hogares de 24 horas a donde son derivados los niños que están bajo la tutela del Estado, y esos, como yo decía recién, los gestionamos en forma directa y también por convenio. 560 centros de primera infancia. Allí están los 470 CAI, que son los más conocidos y que seguramente ustedes conocen bien, y otros centros de primera infancia que atienden a niños y a niñas en esa etapa de la vida en modalidades diferentes. 170 clubes de niños, que viene a ser la misma respuesta socioeducativa en el ámbito de la educación formal que se da en un CAI, pero para niños más grandes, que están en la franja de 5 a 13, y los centros juveniles, que implica una respuesta de similares características, pero para nuestros adolescentes a partir de los 13 años. 100.000 vínculos por día tenemos en el INAU, o 100.000 vínculos vigentes
tenemos en el INAU con niños, adolescentes y sus familias por extensión, que bueno, que están relacionados con nuestra institución por las más diversas causas, o porque están en amparo y bajo la tutela del Estado, o porque asisten a un CAIF, o porque asisten a un club de niños, o porque con relación a ellos hay un seguimiento en el propio ámbito familiar, cuando el núcleo familiar tiene determinadas debilidades y determinadas fragilidades, y por lo tanto el Estado debe actuar allí, como yo decía recién, de manera complementaria con las familias, a los efectos, por lo tanto, de darle a esos niños la oportunidad de crecer en un ámbito en el cual, por lo tanto, puedan desarrollarse como corresponde que se desarrolle, sobre todo desde la más temprana hora. Porque yo decía que con las políticas de infancia se juega mucho, y vaya si se juega mucho, porque lo que ocurra o deje de ocurrir con esos niños, sobre todo en la etapa de la primera infancia, será lo que con ellos mismos termine ocurriendo después. ¿Por qué la apuesta del plan CAIF tan importante en la que estamos embarcados? Bueno, por la sencilla razón de que en esos 1000 días, como se dice, en esos primeros 3 o 4 años de vida, se definen aspectos que quedan marcados para siempre desde el punto de vista físico, emocional, neurológico, cognitivo, en la propia conformación de la personalidad. Y eso se hace además sin retorno. Lo que no logremos en esa etapa o lo que hagamos mal, después no tiene remedio. No hay posibilidades de volver atrás y de hacerlo de nuevo. Y eso termina, por lo tanto, condicionando la realidad de esa persona que está empezando su vida en las etapas posteriores, cuando ingresa a la escuela y cuando sigue, por lo tanto, su desarrollo personal. Si tuviéramos que definir, porque desde luego para nosotros los que estamos más vinculados o cotidianamente vinculados a esto, resulta más sencillo de entender, pero si tuviéramos que definir de manera muy esquemática cuáles son los 2 hemisferios en los cuales o con los cuales nosotros trabajamos todos los días, bueno, uno es el del tiempo completo, uno es el del amparo, el de los niños, como dije antes, que están bajo la tutela del Estado. El otro, como también dije antes, es el de la educación no formal. Pero lo reitero porque quiero llegar a algo que es muy importante. Con relación al sistema de protección, a los centros de 24 horas, a los niños que por razones de haber sufrido violencia, por ejemplo, que es algo muy frecuente en el ámbito del hogar, el Estado tuvo que hacerse cargo de ellos por la intervención del INAU y por la disposición de un juez de familia. O los niños que por alguna razón fueron abandonados o rompieron el vínculo con sus padres o con sus progenitores o con los referentes adultos que estaban a cargo. Bueno, esos niños ingresan al sistema de protección. Son derivados desde el inicio a un centro de 24 horas.